Miren, hay un tema que hace mucho que quiero hablarlo con ustedes, que es sobre los artistas que hablan mal de su propio arte, que suben sus dibujos diciendo esto no sirve, esto está mal, esto es una porquería, mi anatomía es horrible, todos los insultos que puedan decir acerca de su arte. No voy a empezar a decir la parte más obvia que es, no, tu arte es lindo, no le digas eso, no voy a empezar por esa parte. Por donde voy a empezar es que no te estás haciendo daño a vos mismo solamente, le estás haciendo daño a todos los pequeños artistas que te están siguiendo. Porque ellos miran tu trabajo con admiración, miran tu trabajo pensando de que es algo lindo y luego miran su trabajo, que ellos sienten que es menos que el tuyo. Y si vos insultas tu trabajo, estás insultando indirectamente el trabajo de ellos. Y eso no está bien. Estás haciendo de que los pequeños artistas pierdan la motivación para seguir. Porque piensan, si este gran artista con este gran trabajo que tiene se trata tan mal, entonces, ¿qué pensará de ver mis dibujos? Y se llenan de vergüenza, se llenan de penas y después hacen lo mismo que estás haciendo vos. Suben sus dibujos, dicen que son malos, dicen que son una porquería. No quiero usar palabrotas para que YouTube no me desmonetice el video. Pero ellos hacen eso y después los artistas aún más pequeños que ellos, que los admiran, se sienten igual de despreciados. Lo que estás haciendo al insultar tu arte es hacer que toda la gente que está atrás tuyo en nivel se sienta peor. Y ahora sí vamos a hablar de lo que es el tema de insultar tu arte. Mi tía y mi madre me dijeron la misma frase en ocasiones distintas de mi vida y yo creo que es verdad. Cuando decís tantas veces una mentira, puede volverse verdad. Y si vos estás tan inseguro con tu arte, tan inseguro de lo que haces, eso se va a proyectar en tu trabajo, se va a proyectar en líneas temblorosas, en colores mal distribuidos, en cosas hechas a las apuradas y con miedo. El hecho de que ataques tu arte va a terminar haciéndole daño a tu arte, porque atacar daña. El agua moja había sido, atacar daña y el agua moja. Tenés que pensar que lo que vos estás haciendo no es bueno para vos, no es bueno para la gente que te sigue y otra cosa más, para la gente que vende su arte, para la gente que vende comisiones, tenés que pensar que vos estás vendiendo un producto y estás hablando mal de tu producto. ¿Qué estás buscando? ¿Que la gente tenga lástima y te compre por lástima? No, yo no te estoy acusando de eso, pero eso es lo que parece cuando lo haces. Conste, no te estoy acusando de hacerlo, solo digo lo que parece que es. Como un ejemplo que puso un amigo cuando le dije que iba a hablar de este video. Me dijo que es como la típica chica que sube fotos diciendo, ay, qué fea que soy, nadie me quiere, para que salga su séquito de siervos a decirle, no querida, sos hermosa, sos divina, sos preciosa, nada de eso. Bueno, yo no sé, si esa comparativa está bien, yo no sé si esa comparativa está mal, pero quería acotarlo. No sé si subconscientemente al llamar malo a tu dibujo estás queriendo que la gente te diga, no, es bueno tu dibujo. Yo no sé si es lo que vos estás tratando de hacer subconscientemente, pero el hecho de que digas tantas veces que tu dibujo es malo es mal marketing, es muy mal marketing. Vos imaginate un vendedor de churros. Imagina un vendedor de churros que ande por la calle diciendo, compre churros que saben asqueroso, compre churros viejos, churros mal hechos, hechos en aceite viejo. Vos no vas a querer comprar esos churros. De la misma manera de que si el propio artista te está tratando de convencer que su arte es malo,
no vas a querer comprarlo, o quizás se lo vas a querer comprar por lástima, pero no, generalmente es mal marketing el insultar tu arte. Yo voy a ser muy sincera, he visto dibujos hermosísimos, preciosos, y le he dicho a la persona, qué dibujo tan bello el tuyo. Y la persona me ha contestado que eres un dibujo malo, que tiene mala perspectiva, que tiene mal esto, aquello, lo otro. Y a mí la verdad me dan ganas de decirle, sí, ¿sabes qué? Tu dibujo es una porquería. Pero no es que yo le quiero decir que su dibujo sea una porquería porque sea una porquería, sino porque la actitud de quien lo tiene es una porquería. Estás maltratando algo que creaste, estás maltratando algo que otra persona está apreciando. Cuando vos le das algo positivo a una persona, como es un elogio, y se te devuelve algo negativo, como es un insulto, la persona se siente mal. No solamente le estás haciendo mal a los pequeños artistas que tratan de aprender de ti, sino que le estás haciendo mal a la gente que te trata de elogiar, porque se sienten mal, se sienten de que alimentaron tus inseguridades. Y mira, yo voy a ser sincera con vos, voy a ser sincera y me voy a poner en tu nivel. Yo también siento que mis dibujos son feos, yo también siento que mis dibujos son malos en muchas cosas, pero ¿sabes qué hago al respecto? No lo digo, porque yo trato de vender mis dibujos, trato de venderlos como algo de calidad, y cuando veo que algo está mal, estudio, practico, busco ayuda en otros amigos y hago las cosas hasta que siento que están bien. No publico el dibujo y digo está horrible. Admito, he pecado de subir un dibujo y decir pude hacerlo mejor. Pero es verdad, siempre pude hacerlo mejor. Pero entonces, ¿por qué no lo hice mejor? En fin, no es el punto de lo que estoy tratando de decir. Yo te entiendo, sé lo que es sentir que un dibujo no es bueno, pero no lo exteriorices públicamente. Háblalo con tus amigos, háblalo con tus profesores de arte, Háblalo con gente que te ayude a mejorar, que te diga, ¿sabes qué? Sí, tu perspectiva está mal acá, pero tengo este libro sobre perspectiva que te puede ayudar. Tengo este tutorial de Marco Bucci de que te puede ayudar. Creo que era Marco Bucci, como se llamaba uno de los youtubers de que hace arte. No tengo idea. Soy mala con los nombres. Pero en serio, querete un poco más. Lo que yo estaba diciendo antes de que las mentiras se terminan volviendo verdades es de que si continuamente estás diciendo la mentira de que tu arte es malo, la gente va a tratar tu arte como si fuera malo, porque se va a cansar de darte elogios y que vos los rechaces a cada rato. Porque el arte es bueno, el arte habla por sí mismo, pero que el artista tenga cierta actitud puede alejar a la gente, de tu trabajo. Y podés mostrarte inseguro, porque todos somos inseguros, todos tenemos el síndrome del impostor cuando estamos dibujando, porque sos humano y tenés derecho a mostrarte vulnerable. Pero si todo el tiempo es esto es malo, esto es malo, esto es malo, estás lastimando mucha gente. Y entre esa gente que estás lastimando estás vos. Y si no te importás vos, por lo menos que te importen los pequeños artistas que están atrás tuyo tratando de aprender de vos. Porque te sorprendería la cantidad de gente que ve tus cosas y que se sorprende, que dice, qué buena anatomía, qué buenos trajes, qué buenos diseños, qué buen espacio. Vos quizá ves 10.000 errores de perspectiva. La tengo con la perspectiva, estoy traumada con la perspectiva. Quizá vos ves 10.000 errores de perspectiva, pero la persona más novata ve un escenario hermoso que hiciste con el corazón y lo ve de manera bella, cosa que vos no podés hacer, pero por lo menos podrías aceptar el elogio de esa persona. No cuesta nada decir gracias por apreciarlo, no cuesta nada. Y con esto no te quiero decir de que no te quejes nunca,
pero tampoco te quejes siempre. Esa es la única conclusión a la que quiero llegar. No te quejes siempre. Y si algo te preocupa, estudia y busca la forma de mejorar. Y rodéate de tus amigos, rodéate de gente positiva, no gente que te tire para abajo con miles de críticas, sino gente que te impulse a mejorar con consejos, porque no es lo mismo una crítica destructiva que un consejo constructivo. Así que ten cuidado con eso y mucha suerte con tus dibujos. Si te interesa sumarte a un server de arte donde nos ayudamos mutuamente con consejos, buena onda y todo eso, dejo un link en la descripción para unirse a ese server. Y por favor, quérete a vos mismo y queré a tu arte, que es tu hijo y duele cuando tu papá no te quiere.